¿Pero qué demonios haces, Elizabeth? ¿Acaso piensas traer un hombrecillo debilucho? Diría el rey demonio, quien se encontraba congelado por la última habilidad de Merlín. Elizabeth sería ante la provocación del rey demonio, cambió su expresión y con gran confianza dijo: pues, te sorprenderá ver el cambio de este hombrecillo. Al decir eso, la llegada de Celdris haría cambiar el pensar del rey demonio. Mirándose directamente, Celdris tomó la palabra con una expresión indiferente. Ya veo, así que la fusión no era mentira. Bueno, eso no importa ya. Al escuchar como su hijo más pequeño no veía su forma como una amenaza, el rey demonio, algo irritado, dijo: te veo muy confiado. Celdris, que lo miró algo serio, dijo: no es por confianza, padre, sino que he podido redimirme. Elizabeth, yendo con Celdris, dijo: ¿quieres que lo libere ahora? Celdris, afirmando la pregunta, dijo: sí, pero antes, ¿dónde se encuentran sus aliados? Tengo muy poca información, pero sé que Meliodas no enfrentaría las amenazas él solo. Elizabeth, que se encontraba preparando el hechizo para liberar al rey demonio, dijo: en estos momentos, los compañeros de Meliodas se encuentran enfrentando a demonios sin duda, ya que tu padre tuvo el tiempo de invocar a esos demonios antes de su sello. Celdris, que empezó a elevar su poder mágico, dijo con una cierta sonrisa: ya veo, en ese caso, es perfecto, ya que yo me encargaré de ponerle fin a este problema. Liberado el rey demonio, Celdris con su modo asalto activado y el rey mostrando toda su capacidad demoníaca, daría inicio a la última batalla. Sin embargo, Celdris diría una frase que congeló al rey demonio: bien, esto demostrará lo que valemos, ¿no lo piensas así, hermano? Esas palabras provocaron que la estabilidad del cuerpo del rey demonio comenzara a tener reacciones negativas, ya que dentro de la conciencia del cuerpo de Meliodas, los dos hermanos se encontraron. Mostrando una sonrisa, Meliodas diría: así se habla. El rey demonio, uniéndose a esto, dijo: ¿cómo es que puedes estar aquí, Celdris? Celdris, que mostraba un cambio absoluto en su mentalidad, respondió: es muy evidente, padre, Meliodas y yo tenemos un vínculo de hermanos que ni siquiera tú puedes romper. Mostrando una evidente molestia en su expresión, el rey miraba como sus dos hijos se encuentran enfrente de él, rebelándose para terminar con él sin titubear. Celdris, que se encuentra desvaneciéndose, dio sus últimas palabras: Meliodas, pues supongo que sabes lo que tienes que hacer. Meliodas solo dio la respuesta que esperaba: claro, Cel, cuenta conmigo. Al terminar de decir eso, Meliodas miraría a su padre en el mundo espiritual para decir: bien, comenzamos. Regresando al mundo físico, Celdris y el rey comenzaron su propia batalla. Un incesante número de ataques se mostraría en el terreno de batalla, donde la ventaja principalmente era del rey demonio. Sin embargo, gracias a que esto era un combate interno y externo, Meliodas también ponía de su parte para tomar control de su cuerpo, haciendo que estas oportunidades Celdris las aproveche para acertar golpes bastante significativos. Esto provocó múltiples temblores, dejando ver cómo este combate era más brutal de lo que aparentaba. Esto dio hincapié a los poderes mágicos, donde Celdris tenía un poco más de ventajas, ya que no por nada, posee un amplio conocimiento. Pero no es de sorprenderse, aunque la ventaja era mínima, era lo suficiente para que Meliodas tenga oportunidad de poder recuperar su cuerpo. Inquieto ante este suceso, el rey demonio comenzó a atacar con palabras que recordarán el pasado trágico de Celdris, siendo un movimiento rastrero por parte de su padre, el cual busca volver a este mundo físico por completo. Celdris, ¿recuerdas a tu amada Helda? ¿Sabes aún sigue viva? Si me das una oportunidad de redimirme, te diré en dónde la escondo. Celdris, sin cambiar su mirada, dio respuesta ante la propuesta de su padre. Qué gracioso, ¿crees que aún soy el mismo? Puede que en el pasado esas palabras me hayan hecho titubear. Sin embargo, hay otra motivación que me impulsa a pelear. Todos aquellos que conocí en esa dimensión, me han dado más de una razón para seguir. Helda está muerta, y lo sé mejor que nadie, y aunque haya una manera de regresarle la vida, dudo mucho que ella se sienta bien con tal cosa. Lo único que me queda es avanzar, y sin importar el dolor que aún sienta, sé perfectamente que mi versión de hoy será capaz de soportar cualquier vendaval. Esas palabras abrieron por fin los ojos del rey demonio.
Ese maldito mocoso no es el mismo de antes, su voluntad y su poder son totalmente diferentes, esto está mal, si logra mantener tal convicción, no tardará mucho en debilitar mi poder. Pero antes de cualquier reacción de parte del rey demonio, Zeldris apareció a pocos centímetros de su padre y con voz decidida dijo: basta de charla, es hora de terminar esto. Al finalizar esas palabras, dio inicio a la habilidad más poderosa de Zeldris, la nébula siniestra. Acertando un gran número de impactos, el rey demonio cayó al suelo abatido, mientras comenzaba a retorcerse, ya que comenzaba a perder el control del cuerpo. Este evento no lo pasó por alto Zeldris, y preparando su mejor golpe, Zeldris acertó su impacto final, logrando que Meliodas recuperara su cuerpo. Con gran desgaste en sus poderes, Zeldris desactivó su modo asalto, y mirando como su hermano se encontraba en peores condiciones dio una sonrisa y dijo: misión cumplida Meliodas. Meliodas riendo con cierta dificultad dijo: misión cumplida Zel. Mientras que, por otro lado, los mandamientos que eran parte del poder auténtico del rey demonio, se elevaron buscando poseer a Zeldris, quien se percató de tal acto y con gran velocidad, esquivó el agarre de su padre, yendo con Meliodas, que se encontraba levantándose. Ja, ¿crees que en ese estado podrás hacer algo? Esto ya está decidido padre. Zeldris quien dijo esto, tomaría la mano de Meliodas entregando un frasco algo extraño. Meliodas sin comprender esto dijo: ¿y esto? ¿Qué es? Zeldris dándole una sonrisa a su hermano mayor respondió: son lágrimas de Fénix, toma un poco y en un instante estarás mejor. Meliodas, que comenzó a beber del recipiente, no tardó mucho para notar que sus heridas y cierto cansancio se habían ido, estando en las mejores condiciones para terminar este conflicto con su padre. Al ver esto, su padre se dispersó por todo el terreno de la batalla, realizando su última artimaña como el rastrero que es. Pero ante las dudas de todos, una voz aclaró lo que está pasando en estos momentos. No tengo dudas, el rey demonio se encuentra desesperado y ahora busca que toda Britania sea su nuevo recipiente. Esa voz conocida para Meliodas y Elizabeth no era más que Merlín, que, de alguna manera, logró soportar su hechizo que paralizó al rey demonio, pero en estos momentos se encuentra muy agotada. Elizabeth sin dudarlo, fue a auxiliarla, mientras que Meliodas y Zeldris se encontraban en su modo asalto, listos para esperar lo que venga. El rey demonio, estando en una fase gigantesca y grotesca, trató de intimidar a sus hijos. Su gran pecado, hijos míos, fue desafiar a su padre: ahora tiemblen ante mi poder y póstrense ante mí. Sin embargo, la reacción de los dos hermanos demonio no cambió en absoluto, ya que Meliodas dijo lo adecuado en este momento: ¿sabes? Ya no tienes ninguna oportunidad de ganar. Zeldris, que remarcó el error de su padre, dijo: eres muy tonto, no porque te hayas hecho más grande indica que tienes más poder, al contrario, nos diste un objetivo más fácil de acertar, así que ahora prepárate. Pero antes que hicieran cualquier movimiento, los pecados nuevamente se reunieron en el lugar. ¿Necesitan ayuda, capitán?, dijo Van, quien iba seguido por el resto de pecados capitales. Meliodas, al ver a su tropa, dio un gesto de afirmación y con gran ímpetu dijo: es hora de mostrarle a mi padre nuestros mejores ataques. Esto llevó a cada uno a dar su mejor golpe, combinándolo con las cualidades de Gouter, y comenzar su última jugada de todos.
Logrando una hazaña irrepetible, lograron derrotar ese cuerpo del rey demonio. Sin embargo, los mandamientos aún seguían materializados, lo que indicaba que el rey demonio seguía vivo pero muy debilitado. Esto hizo que Meliodas tomara la decisión de destruir los fragmentos y de una vez por todas, acabar con su padre. Celdris, que entendía el costo de hacer esto, no tomó acción, ya que sin importar lo que quiera hacer Meliodas, él ya tiene un lugar donde regresar, y eso lo puede saber bien, ya que en su cuerpo se comenzaba a marcar los símbolos de las familias de Rías, Zona y Rabel, indicando que solo puede estar en su mundo muy poco tiempo. No obstante, la amenaza que hizo pasar muchas pesadillas y complicaciones a estos guerreros, hoy terminó. Estando en un lugar algo alejado, Meliodas tendría la última conversación con su hermano Celdris, quien se notaba su cambio. Bien, veo que tienes tus razones para irte. Celdris, que veía a su hermano más sereno, dijo. Así es, pero supongo que tú no tendrás que irte. Meliodas, tomando del hombro a Celdris, dijo con una cara pervertida. Bueno, espero volverte a ver pronto, y si es posible, convertirme en tío. Esas palabras hicieron que Celdris se sonrojara y con cierto enfado dijo. Oye Meliodas, pues ¿qué crees que hago allá? Meliodas, riéndose, dijo. Solo bromeo contigo, pero creo que es algo que pasará tarde o temprano, ¿no? Celdris, que recordó obviamente los actos que hizo con ciertas chicas, dijo. Supongo, pero te aseguro que no será pronto. Meliodas solo le dio una sonrisa y dijo. Veo que es tiempo de irte. Celdris, que comenzó a desvanecerse, dijo. Así parece. Bueno, te veré pronto, hermano. Meliodas. Esas fueron las últimas palabras, ya que, de inmediato, Celdris desapareció en una ráfaga de luces, siendo un hasta pronto por parte de los hermanos. Viajando nuevamente por el portal, Celdris dijo. Bien, ahora concentraré todo mi tiempo en este mundo, donde me esperan grandes aventuras, similares a las de mi hermano. Celdris llegó nuevamente a ese mundo, específicamente en los bosques donde Rías, Zona y Rabel lo esperaban. Sin embargo, tres sujetos sumamente indescifrables se encontraban en ese lugar, y al parecer, esperaban a Celdris. Muy bien, ¿qué desean de mí, líderes supremos?